En este video vamos a hablar acerca de cuánto se puede ganar al invertir en bolsa y acciones, en el trading y cuál es la rentabilidad promedio anual que podemos conseguir. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Cuando se comienza a invertir en bolsa y acciones, muchas veces se tienen unas expectativas que no son realistas, o en otros casos se pueden asumir unos riesgos muy altos tratando de obtener en corto plazo unas rentabilidades demasiado altas. Por supuesto que las ganancias que se esperan dependen de los recursos que se inviertan. No es lo mismo invertir $1,000, $10,000 o $100,000. Pero para tratar de poder tener una mirada real, enfocaremos el ejercicio más bien en las rentabilidades anuales que podemos esperar. Y es que, como su nombre lo indica, en la renta variable la rentabilidad cambia y no es fija, a diferencia de alternativas como los plazos fijos o los CDTs que permiten tener una rentabilidad que podemos conocer de manera exacta previamente. En este sentido, las campañas publicitarias nos pueden llevar a que las personas piensen que lograr unos buenos beneficios y rendimientos de manera sostenida con las inversiones en acciones y bolsa son sumamente fáciles y simplemente se requiere contar con un broker y operar de manera sistemática. La realidad es que si bien mediante la inversión en bolsa se pueden obtener unos buenos beneficios, estos son por lo general logrados cuando se invierte a largo plazo y es importante tener algunas referencias para tener unas expectativas realistas con las rentabilidades que se pueden conseguir. Revisaremos entonces los rendimientos promedios históricos de diferentes fondos, algunos ETFs y el de los llamados superinversores, para tratar de establecer cuáles pueden ser unas metas bastante realistas. Comencemos revisando los rendimientos anuales promedio en algunos fondos de inversión. En el mercado existe una cantidad importante de fondos de inversión que son productos financieros en donde un gestor administra los recursos invertidos, comprando diferentes acciones o activos en renta fija, tratando de maximizar la rentabilidad para sus clientes. Si bien no vamos a entrar en detalles en las ventajas y desventajas, lo cierto es que estos productos son administrados por gestores profesionales que tienen un amplio conocimiento del mercado de valores. Sin embargo, como lo vemos en esta tabla que reúne a algunos de los fondos más importantes, por ejemplo para España, las rentabilidades cambian de manera radical, dependiendo de cada gestor. Pero es importante observar cómo en algunos casos los rendimientos pueden ser en corto o a un año incluso negativos. Es más, fondos reconocidos por la comunidad inversora como True Value, que tiene entre sus gestores al reconocido Alejandro Estebaranz, tienen un rendimiento negativo, por ejemplo, para el último año. Claro, si se revisa ya el rendimiento promedio anual, las cosas cambian, pues en promedio ha tenido un poco más del 6% de rendimiento si se tienen en cuenta los últimos 3 años. Desde su fundación, el fondo no ha logrado superar el rendimiento del índice de S&P 500. Por supuesto que así como el 2002 fue un mal año para este fondo, no hay que descartar que en los siguientes años la situación cambie y el rendimiento sea positivo. Por supuesto que debemos valorar el esfuerzo del señor Estebaranz en la difusión de información de valor para la comunidad de inversores hispanohablante. Ahora, al revisar la rentabilidad del fondo Hace Valor, que logró la mejor rentabilidad en el 2002 de los fondos españoles con un 45%, observamos como la rentabilidad anualizada promedio para los últimos años es del 11.6 anual, con algunos años con rendimientos bastante moderados o incluso negativos. Es entonces importante observar cómo una de las mejores gestoras logra una rentabilidad anual promedio menor al 12%. Esto nos va dando luces sobre las reales expectativas que podemos tener sobre la inversión en bolsa y acciones. Revisemos ahora cuál ha sido la rentabilidad promedio de los llamados superinversores o los inversores más reconocidos. Esta tabla nos muestra los retornos promedio de algunos de los llamados superinversores, que son referentes en el mercado de los Estados Unidos. En el eje Y observamos las rentabilidades anuales obtenidas y en el eje X el número de años. Son varios los elementos en esta gráfica. Por un lado, observamos la razón por la cual el gran Warren Buffett es considerado para muchos el más grande inversor, y es la constancia.
consiguiendo rendimientos cercanos al 15% durante 55 años. Por otro lado, es también bastante interesante observar cómo son pocos los inversores que logran rendimientos superiores al 15% anual durante un número consistente de años. Tal vez George Soros es uno de los pocos que durante más de 30 años consigue unos rendimientos superiores a los de Buffett. Es interesante también observar cómo estos inversores se agrupan en 4 grupos: los seguidores de Graham, los seguidores de Buffett, los inversores fundamentales y los inversores macro. Revisemos ahora los retornos anuales en las bolsas por diferentes países. Observamos cómo las mejores bolsas en el mundo han tenido una rentabilidad anual cercana al 20%, promediando los retornos desde 1900 hasta el año 2020. Es también interesante observar cómo, contrario a lo que suponemos en bolsa, se tiene un mejor comportamiento de la bolsa australiana, que tiene un retorno anual promedio al 9.8, por encima de la norteamericana, que ofrece un 9.6. Otro elemento interesante es observar cómo los mercados desarrollados tienen un rendimiento del 8.4 en promedio. El mundo es del 8.3, Europa muestra un 7.2 y los mercados emergentes un 6.9. Revisemos ahora la rentabilidad promedio del índice S&P 500. En numerosas fuentes de información se muestra cómo los retornos anuales del principal índice de la bolsa de los Estados Unidos es del 10% anual en promedio. Esto es cierto, pero es interesante ver el tema un poco más en detalle. Por un lado, queda claro que el rendimiento tiende a esa media entre más largo es el periodo de tiempo del análisis. Es decir, a 30 años efectivamente el rendimiento va en esa línea, pero a corto plazo el rendimiento puede cambiar bastante. Por ejemplo, en esta gráfica observamos cómo los rendimientos anuales desde 1928 hasta 2019 son bastante diversos. Hay años con rendimientos incluso por encima del 20%, pero hay otros donde de manera opuesta se pueden obtener rentabilidades menores al 20%. De otro lado, también es interesante tener en cuenta otro elemento, y es que los excelentes rendimientos promedios anuales y acumulados de los últimos años se deben en buena medida gracias a que en la crisis del 2008 los precios de las acciones tuvieron una corrección muy importante que llevaron al múltiplo PER Forward a mínimos por debajo de sus promedios de los últimos 25 años, llegando incluso a un ratio por debajo de 10 veces. En este momento, si bien el múltiplo ya no se encuentra en niveles de sobrevaloración como en el año anterior, tampoco se puede decir que el mercado se encuentre a múltiplos por debajo de la media de los últimos 25 años, que es de 16.8 veces. Se encuentra más bien muy cercano al múltiplo actual. Si se realiza una proyección a 5 años, se podría esperar que el rendimiento esperado anual podría estar en un rango aproximado entre el 7 y 8% año, que si bien es bueno, no tendría las mismas expectativas de los rendimientos obtenidos para los años anteriores. Estas proyecciones coinciden cuando se realizan estimaciones después de una corrección superior al 20% como la que se tenía a corte de octubre del año anterior. El estimado del retorno anual, si se tienen en cuenta todos los periodos, está un tanto por arriba del 7%. Otro elemento bastante interesante es observar cómo la probabilidad de retornos positivos depende del periodo de tiempo de las inversiones. Así, cuando invertimos con un objetivo a un día, tenemos un 53% de probabilidad de un rendimiento positivo, es decir, cercano a la mitad. Es algo así como un cara o sello. A una semana la probabilidad de éxito sube a un 57%. A un mes tenemos un 62% de probabilidad de rendimientos negativos. A un año el 79%. A 5 años el 89% y a 10 años el 95%. Y finalmente, a 15 años tendremos un 100% de posibilidad de rendimientos positivos. Esto implica que tenemos una probabilidad mucho más alta de lograr rendimientos positivos entre más tiempo tengamos los recursos invertidos, mientras que por el contrario, si el tiempo es corto, en nuestras operaciones tenemos una probabilidad menor de éxito, y en un orden de magnitud que cambia casi un 50%, que es un dato muy relevante. Pues hoy por hoy están en auge estrategias como el day trading y otras que promueven la inversión en periodos cortos de tiempo. Otro elemento a considerar
es que para algunos analistas tampoco es buena estrategia el llamado market timing, pues así como podemos esquivar los días con peores rendimientos, también podríamos dejar de aprovechar los días con mejores rendimientos que no sabemos en qué momento van a ocurrir. Las estadísticas muestran que un inversor que pierda los 10 mejores días del mercado pasaría de un retorno anual del 9.5% al 5.5%, pero si pierde los mejores 30 días, el rendimiento ya sería cercano a cero. Este comportamiento se corrobora en la siguiente gráfica de Bank of America, en donde se incluye el rendimiento acumulado, que cae de manera dramática si se excluyen los 10 mejores días por la década. Insistimos que no sabemos en qué momento esto puede ocurrir. Revisemos ahora cuáles han sido algunos de los ETFs con mejores rendimientos. Si bien no son los únicos, algunos de los ETFs que en los últimos años han logrado superar el rendimiento del mercado son los siguientes. Por un lado tenemos el QQQ, que ha logrado superar el rendimiento del mercado, pues muestra una rentabilidad del 16% en los últimos 10 años. Este ETF está indexado al índice Nasdaq 100, donde están las principales empresas del sector tecnológico como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla, entre otros. Se ha visto beneficiado por el tremendo crecimiento de estas compañías y sus beneficios esperados, pero por supuesto que viendo a futuro, ya su crecimiento puede ser más moderado, y para algunos analistas la valorización de algunas de estas compañías en los años anteriores era más parecido al de una burbuja. Otro ETF que ha logrado una rentabilidad por encima del mercado es el XLV, que reúne compañías del sector del cuidado y de la salud. El retorno promedio anual de los últimos 10 años es superior al 14%. Incluye compañías del sector como United Health Group, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Merck, AbbVie y Pfizer, entre otras posiciones. Lógicamente, con vista al futuro, es muy complejo que estos ETFs logren mantener estas rentabilidades, debido a que, como ya lo revisamos, se parte en años anteriores de un múltiplo PER en el mercado por debajo de 13 veces que se logró 10 años atrás. Pero se trata más bien de observar cómo retornos por encima del mercado de manera sostenida no son fáciles de conseguir. Podemos llegar entonces a las siguientes conclusiones. Rendimientos cercanos al promedio del mercado americano del 10% son positivos a largo plazo. Algunos fondos no llegan ni siquiera con gestores profesionales a mantener estos retornos de manera sostenida. Rendimientos sostenidos por encima del 12% son excelentes, pues los gestores de los mejores fondos logran estos rendimientos con años de experiencia y equipos de análisis. Otra conclusión es que algunos ETFs pueden superar el retorno del mercado y de los mejores fondos de inversión. Eso sí ha ocurrido en el pasado. No podemos extrapolar el comportamiento para los siguientes años. De la misma forma, debemos ser muy desconfiados con productos de inversión que ofrecen rendimientos que aparentemente son extraordinarios, pues pueden tratarse de estafas o esquemas piramidales. También, lograr buenos rendimientos de manera sostenida no es fácil, y es tal vez el elemento más importante a considerar, que es la constancia. Por último, a corto plazo los mercados son impredecibles y debemos de tratar de tomar decisiones y posiciones de inversión a largo plazo. Recuerda que en la descripción del video encuentras el curso recomendado de inversión en bolsa de acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que es sencillo mantener rentabilidades por arriba del 10% de manera sostenida? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.